Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño que el mundo parecía un gigante a punto de pisarte? En la sala de vistas del Tribunal de Distrito, el aire era una sopa espesa, un caldo denso cocinado a fuego lento con el olor a papel viejo, a barniz de madera centenaria y a la ansiedad contenida de docenas de extraños. Cada partícula de polvo que flotaba en los rayos de luz oblicuos que se colaban por los altos ventanales, parecía cargada con el peso de sentencias pasadas, y futuros inciertos. El zumbido bajo y constante de las luces fluorescentes del techo era la banda sonora de la indiferencia, un murmullo eléctrico que lo impregnaba todo, solo roto esporádicamente por una tos ahogada que alguien intentaba reprimir, por el susurro de papeles, o por el crujido solemne y quejumbroso de los duros bancos de roble cada vez que un cuerpo se movía, inquieto. Era un martes gris, de esos en los que el cielo parece una tapa de plomo sobre la ciudad, y la justicia, o la idea de ella, se sentía tan impersonal y fría como el mármol pulido y desgastado bajo los pies. En uno de esos bancos, en la tercera fila, se sentaba Leo, un niño negro de 9 años cuyo cuerpo parecía perdido dentro de la solemnidad del lugar. Era pequeño para su edad, y el traje que llevaba, una chaqueta de segunda mano con los hombros demasiado anchos que le caían como una armadura prestada, y unos pantalones que dejaban ver un par de centímetros de calcetines blancos, parecía un disfraz que se lo estaba tragando. Sus manos, diminutas y nerviosas, se aferraban con una fuerza desproporcionada a un libro de bolsillo. La tapa, de un azul descolorido, estaba blanda y las esquinas, dobladas y peladas por el uso constante, revelaban capas de cartón. El título, casi borrado, rezaba, Principios del Derecho Civil para Principiantes. A su lado, su madre, Sara, era una estatua de tensión. Su rostro, habitualmente cálido, estaba ahora cansado, surcado por líneas de preocupación que no correspondían a su edad. Sus manos, encallecidas y ásperas por 2 trabajos de limpieza que le robaban el sueño y la energía, intentaban mantener una compostura que se desmoronaba por dentro. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por lágrimas nocturnas, estaban fijos en el estrado, en el juez Robertson, un hombre corpulento de cabello cano, y una expresión perpetuamente impaciente, que revisaba unos papeles con un aire de absoluto desinterés. Cada microgesto de Sara era un grito silencioso, la forma en que apretaba los labios hasta que desaparecían, el temblor casi imperceptible de su barbilla, y la manera en que sujetaba la mano de Leo con una fuerza casi dolorosa, anclándose a él como si fuera su único salvavidas en un océano de miedo. El pánico la consumía, y Leo lo sentía en cada latido apretado de su pulso contra el suyo. Pero en la quietud de Leo, en la forma en que sus ojos seguían las líneas del libro sin leerlas realmente, se gestaba algo más que miedo. Esta historia no es solo sobre un niño en un tribunal. Es sobre cada vez que nos hemos sentido invisibles, cada vez que el sistema parecía un muro infranqueable. Historias como la de Leo, suceden cada día, en silencio, en salas como esta por todo el mundo. Son las batallas que se libran sin cámaras ni titulares, pero que definen quiénes somos. Nosotros estamos aquí para darles voz, para convertir el murmullo de la injusticia en un rugido de esperanza. Comenta desde dónde nos ves y pulsa en suscribirte ahora, es gratis y no sales del vídeo. Porque tu apoyo nos permite seguir contando las historias que de verdad importan, las que nos recuerdan que hasta la voz más pequeña puede hacer temblar los cimientos del mundo. El juez Robertson seguía pasando hojas con la punta de su dedo índice humedecido, cada gesto un latigazo de impaciencia. Para él, el caso 73B era solo eso, un número en una pila de expedientes que se interponía entre él y su almuerzo. No veía a una madre aterrorizada ni a un niño decidido, veía un trámite, una molestia administrativa. El abogado de la parte demandante, el señor Morales sentado en la primera fila, era la encarnación de esa indiferencia sistémica, pero afilada con la punta de la arrogancia. Su traje, de un gris marengo perfectamente planchado, contrastaba brutalmente con la ropa gastada de Sara. Su confianza era un arma, y la blandía con cada leve sonrisa condescendiente, con cada mirada que lanzaba por encima de sus gafas de diseño, evaluando a Sara no como a una persona, sino como a un obstáculo menor, predecible y fácil de derribar.
Él representaba un mundo donde el dinero y las conexiones tejían una red de seguridad invisible, mientras que Sarah y Leo estaban en la cuerda floja, sin red, y con el viento en contra. La sala entera parecía cómplice de esa atmósfera. Los otros rostros anónimos sumidos en sus propios dramas, contribuyendo a un silencio colectivo que hacía que la soledad de Sarah y Leo fuera aún más profunda y tangible. La motivación de Leo era pura y afilada como un cristal roto. No entendía de leyes hipotecarias ni de jurisprudencia, pero entendía el lenguaje universal del sufrimiento de una madre. Durante las últimas semanas, la había visto marchitarse. La notificación de desahucio, basada en acusaciones falsas de su casero, un hombre con una sonrisa resbaladiza y ojos que nunca se encontraban con los tuyos, había sido el primer golpe. La había visto sentada a la mesa de la cocina, releyendo el documento una y otra vez bajo la débil luz de la bombilla, como si esperando que las palabras cambiaran. La había escuchado llorar por la noche, un sollozo ahogado en la almohada, creyendo que él estaba dormido en la habitación contigua. El sonido se filtraba bajo la puerta, un lamento bajo y constante que se le clavaba en el pecho y le robaba el aliento. Había visto como la carta del abogado de oficio, un hombre sobrecargado y apático, que en su única y breve reunión apenas recordaba su nombre, le había robado la última chispa de esperanza de los ojos. Esa carta, con su tono desalentador y sus frases genéricas, era la prueba de que estaban solos. Para Leo, este tribunal no era un lugar de justicia abstracta. Era el monstruo. Un monstruo de madera, mármol y burocracia, que estaba devorando a su madre bocado a bocado, robándole el color de las mejillas, la luz de la mirada. Y él con su libro gastado, y una mente que absorbía lógica y precedentes como una esponja seca absorbe el agua, era el único caballero dispuesto a luchar contra él. En las páginas de ese libro no solo había encontrado artículos y estatutos, había encontrado un escudo y una espada. Cada noche, mientras su madre pensaba que dormía, él leía con una linterna bajo las sábanas, subrayando frases, memorizando conceptos, buscando una grieta en la armadura del monstruo. Sabía que nadie más lo haría. La fuerza de oposición era formidable, casi mítica en su poder. No era solo el casero, una figura escurridiza y maliciosa, que ni siquiera se había dignado a aparecer. Era el sistema en sí, un laberinto diseñado para desgastar y confundir a los que no conocían sus secretos, y ese sistema tenía dos rostros muy claros en aquella sala. El primero, el del señor Morales, el abogado de la parte demandante. Era un hombre cuya presencia llenaba el espacio. Su colonia, un aroma caro y cítrico, flotaba en el aire, un invasor territorial en el espacio personal de Sarah. Su estrategia era evidente. Intimidación por aplastamiento. No necesitaba argumentos brillantes, solo la presunción de que una mujer negra de bajos recursos, con un inglés que a veces tropezaba por los nervios y sin una representación legal efectiva, se derrumbaría bajo el peso de la formalidad y el desprecio. Su sonrisa condescendiente era un arma tan potente como cualquier objeción legal. La forma en que ajustaba sus gemelos de oro, la manera en que su maletín de cuero emitía un sonido sordo y caro al cerrarse, todo en él gritaba poder y legitimidad, mientras que todo en Sarah gritaba vulnerabilidad. El segundo rostro era el del juez Robertson, que representaba una amenaza aún más insidiosa, la indiferencia del sistema. Para él, la tragedia personal de Sarah y Leo era una simple estadística, un número de caso que retrasaba su agenda. Su impaciencia era palpable en el golpeteo rítmico y metronómico de su bolígrafo sobre la mesa de caoba. Tac, tac, tac. Cada golpe era un recordatorio del tiempo que se agotaba, una cuenta atrás hacia el desastre. No había malicia en su mirada, solo un tedio profundo, el agotamiento de un hombre que había visto demasiadas historias de miseria, como para que una más pudiera conmoverle. Juntos, Morales y Robertson formaban un muro, uno de desprecio activo, y otro de pasividad aplastante. Un muro contra el que Sarah, sola y desarmada, no tenía ninguna posibilidad de chocar sin hacerse pedazos. El conflicto central estalló con la brutal simplicidad de una puerta cerrándose de golpe. Caso 73B. Desahucio. Williams contra Morales Properties, anunció el secretario con voz monótona. Sarah se tensó, su mano apretando la de Leo con tanta fuerza que los nudillos del niño se pusieron blancos. Miró hacia la puerta de la sala, esperando, rezando por ver el rostro apresurado de su abogado de oficio. Pero la puerta permaneció cerrada. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Se estiró, se hizo denso,
llenando cada rincón de la sala. El señor Morales se levantó lentamente, con la suficiencia de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Señoría, parece que la defensa no se ha presentado. El juez Robertson levantó la vista de sus papeles. Sus ojos grises y cansados recorrieron la sala y se posaron en Sara. Un suspiro de profundo fastidio se escapó de sus labios. Era el sonido de la paciencia rota. En ausencia del letrado de la demandada, comenzó, su voz grave resonando con la finalidad de un martillo a punto de caer. El pánico en el rostro de Sara se transformó en una resignación temblorosa. Sus hombros se hundieron. La lucha había terminado antes de empezar. El monstruo había ganado. Fue entonces, en ese preciso instante de rendición absoluta, cuando algo cambió. El sonido de una silla de madera arañando el suelo de mármol rompió el hechizo. Era un sonido pequeño, pero en el silencio sepulcral, sonó como un trueno. Leo se había puesto de pie. Su corazón martilleaba contra sus costillas tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, un tambor de guerra frenético. El traje le pesaba, pero se irguió todo lo que sus 9 años le permitían. Todas las miradas se volvieron hacia él. Su voz, aunque infantil, salió sorprendentemente firme, clara, cortando el aire denso de la sala. Con su permiso, señoría, me gustaría representar a mi madre. El tiempo por un instante pareció detenerse, y el destino de su mundo pendía de esas 9 palabras. Una risa ahogada brotó del señor Morales. No fue una carcajada, sino un sonido agudo, burlón y cortante, como el de una tiza chirriando en una pizarra. Ese sonido fue la chispa que encendió la mecha. Se contagió como una pequeña onda por la sala, un murmullo de incredulidad y diversión mal disimulada recorrió los bancos. Alguien en la fila de atrás carraspeó para ocultar una sonrisa. La humillación fue una oleada de calor que subió por el cuello de Leo, quemándole las orejas y la cara. Por un segundo, quiso que el suelo se lo tragara, que su traje demasiado grande lo ocultara por completo. El juez Robertson levantó la vista de sus papeles, sus pobladas cejas canosas se arquearon en una mezcla de asombro y profundo fastidio. Sus ojos, que antes parecían nublados por el aburrimiento, ahora lo enfocaban con una irritación afilada. ¿Qué has dicho?, preguntó, aunque lo había oído perfectamente. La pregunta no buscaba claridad, sino subrayar el absurdo. Antes de que Leo pudiera repetir su frase, el juez sentenció con una voz que no admitía réplica. Siéntate, niño. Esto no es un juego. Cada palabra fue un pequeño golpe, un empujón para que volviera a su insignificante lugar. Pero entonces, en medio de esa marea de desprecio, Leo miró a su madre. Sara, mortificada y aterrorizada por el ridículo al que se exponía su hijo, le tiraba de la manga de la chaqueta. Leo, por favor, siéntate. Por favor, susurró con una desesperación que le rompió el corazón. Y fue al ver su rostro, al ver una nueva lágrima solitaria y brillante deslizarse por su mejilla cansada, cuando todo cambió dentro de él. El miedo, la vergüenza, la humillación, todo se evaporó, quemado por una llamarada de furia protectora. Su miedo se transformó en una determinación fría como el acero. Ya no era un niño asustado. Era el único defensor de su madre. Y no iba a sentarse. Con la espalda recta y los hombros echados hacia atrás tanto como el traje se lo permitía, Leo clavó sus ojos en el juez. No eran los ojos de un niño desafiante, sino los de un soldado que defiende su última trinchera. Señoría, repitió, y esta vez su voz no tembló. Según el artículo 24 de la Constitución española, toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El silencio en la sala cambió de textura. Ya no era un silencio de burla, sino de estupefacción. El señor Morales dejó de sonreír. El juez Robertson se reclinó en su enorme sillón de cuero, que emitió un largo quejido de protesta. Por primera vez, miró a Leo, no como a un niño, sino como a una anomalía imprevista en su monótona jornada. Tienes 2 minutos, dijo el juez, con un tono que mezclaba una condescendencia exasperada con una chispa de curiosidad reticente. 2 minutos para decir tu tontería. Y luego daré carpetazo a este asunto. El cronómetro invisible se había puesto en marcha. Sara tiró de su manga con más fuerza. Sus uñas se clavaron suavemente en su brazo. Leo o no, van a pensar que nos burlamos. Nos quitarán la casa. Por favor, hijo. Su voz era un ruego roto,
el sonido de la esperanza rindiéndose. Pero Leo no la miró. Su mundo se había reducido a la distancia entre él y el estrado. Sentía el peso de todas las miradas sobre él, pero la única que le importaba era la de su madre, incluso sin verla. Sabía que su terror era el combustible de su valor. El abogado Morales se cruzó de brazos, una sonrisa de superioridad volviendo a dibujarse en su rostro. Asterisco. Pobre crío. Asterisco. Pensó, asterisco, jugando a ser abogado. Esto será rápido, asterisco. El tic-tac del gran reloj de la pared pareció hacerse más fuerte, cada segundo un martillazo contra el pecho de Leo. El demandante, comenzó Leo, su voz resonando en la sala con una claridad inesperada, acusa a mi madre de impago y de comportamiento antisocial, basándose en quejas no documentadas. Sin embargo, no presenta ninguna prueba, solo la palabra del señor Henderson, el casero. Se giró, y señaló con su pequeña mano hacia el asiento vacío del demandante. Un hombre que ni siquiera está aquí para defender sus propias mentiras. El señor Morales se levantó de un salto. Objeción. El niño está haciendo valoraciones personales. El juez levantó una mano perezosa. Denegada. Déjele terminar. Quiero ver hasta dónde llega esta farsa. La palabra farsa golpeó a Leo, pero no lo detuvo. Abrió su libro gastado sobre la barandilla del banco. Una pequeña nota adhesiva de color amarillo pálido marcaba una página. Mi madre siempre ha pagado el alquiler. En efectivo, como el señor Henderson exigía. Él nunca le dio un recibo. Dijo que, entre gente honesta no hacía falta. El corazón de Leo latía con una furia controlada. Pero eso cambió cuando mi madre se negó a pagarle el extra que le pidió hace 2 meses. Un extra que no estaba en el contrato. Fue entonces cuando empezaron las quejas falsas. Las amenazas veladas. El acoso. El golpeteo del bolígrafo del juez se detuvo. El tiempo parecía agotarse. 1 minuto, advirtió la voz grave desde el estrado. Leo ignoró la advertencia. Su dedo siguió una línea de texto en el libro. En el caso, García contra Inmobiliaria Sol, del Tribunal Supremo, sentencia 345/2001. Se estableció un precedente sobre el acoso inmobiliario y la validez de los acuerdos verbales, cuando existe un patrón de intimidación para forzar un desahucio. El fallo dice que la ausencia de recibos, cuando es una práctica impuesta por el arrendador, no puede utilizarse en detrimento del inquilino. Levantó la vista del libro, y sus ojos se encontraron directamente con los del juez. El señor Henderson no quería recibos para poder evadir impuestos y para poder echarnos cuando quisiera. Eso no es un impago, es una extorsión. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El señor Morales estaba pálido, con la boca entreabierta. En la primera fila, una joven periodista que hasta entonces jugueteaba con su móvil, levantó la cabeza bruscamente, sus dedos volando de repente sobre la pantalla. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. El silencio que cayó después fue total, absoluto. Era un silencio denso, pesado, cargado de una electricidad nueva. El tiempo se había detenido. La indiferencia se había roto en 1000 pedazos. En el rostro del juez Robertson, la impaciencia había sido reemplazada por una expresión indescifrable, una mezcla de asombro, y quizás, por primera vez en mucho tiempo, de verdadero interés. El niño de 9 años no había dicho una tontería. Había disparado una flecha legal, precisa y mortal, que había atravesado el corazón de la arrogancia y la injusticia. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El silencio que cayó después fue total, absoluto. Era un silencio denso, pesado, cargado de una electricidad nueva. El tiempo se había detenido. La indiferencia se había roto en 1000 pedazos. En el rostro del juez Robertson, la impaciencia había sido reemplazada por una expresión indescifrable, una mezcla de asombro, y quizás, por primera vez en mucho tiempo, de verdadero interés. El niño de 9 años no había dicho una tontería. Había disparado una flecha legal, precisa y mortal, que había atravesado el corazón de la arrogancia y la injusticia. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El juez Robertson se quitó las gafas lentamente,
Las limpió con un pañuelo de seda que sacó del bolsillo interior de su toga y se las volvió a poner. El gesto, deliberado y metódico, pareció durar una eternidad. Miró por encima de las lentes, no al niño, sino al abogado Morales, cuyo rostro había perdido todo su color, dejando una palidez cerosa bajo su bronceado artificial. Luego, sus ojos se posaron en Sara, que miraba a su hijo como si lo viera por primera vez, con una mezcla de terror y un orgullo tan profundo que le cortaba la respiración. La joven periodista ya no tecleaba. Sostenía el móvil en alto, grabando discretamente. El mundo exterior había desaparecido. Solo existía el drama silencioso que se desarrollaba en aquella sala. Fue la voz del juez la que finalmente rompió el hechizo. Grave, lenta, despojada de toda su impaciencia anterior. Señor Morales, dijo, y el nombre sonó como una acusación. ¿Es cierto lo que alega el niño? ¿Existe un patrón de cobros en efectivo sin recibo por parte de su cliente? Morales tartamudeó, intentando recuperar su compostura. Señoría, eso es irrelevante. La cuestión es el impago. Responda a mi pregunta, letrado, insistió el juez, su voz adquiriendo un filo de acero. El aire se tensó aún más. Leo permanecía de pie, su pequeño cuerpo vibrando con una energía contenida, sus nudillos blancos aferrados a su libro, como si fuera el timón de un barco en plena tormenta. Morales, acorralado, cambió de táctica. Se giró hacia Leo, su voz goteando un falso paternalismo venenoso. Dime, chico, ¿entiendes lo que es el perjurio? ¿Sabes que mentir en un tribunal es un delito muy grave? Era un golpe bajo, un intento de usar la edad de Leo en su contra, de asustarlo para que se retractara. El juez frunció el ceño ante la maniobra pero no intervino. El obstáculo ya no era la indiferencia, sino la hostilidad directa. Leo sintió una punzada de miedo, una duda helada que le recorrió la espalda. Miró a su madre, buscando una guía, pero Sara estaba paralizada, su rostro una máscara de angustia. Estaba solo. Asterisco, ¿de dónde ha sacado eso este mocoso? Esto no estaba en el guión. Henderson me aseguró que eran ignorantes, fáciles de intimidar. Esto se está complicando. Asterisco, pensó Morales, sintiendo una gota de sudor frío bajar por su sien. La sonrisa se le había congelado en la cara, convirtiéndose en una mueca tensa y antinatural. Había subestimado a su oponente, y ahora el caso fácil se estaba convirtiendo en una pesadilla. La pregunta de Morales flotaba en el aire, cargada de amenaza. Mentir es un delito, repitió, acercándose un paso al banco de Leo. Por un instante, el mundo del niño se encogió. El peso de la toga del juez, la inmensidad de la sala, el desprecio en los ojos del abogado, todo se abalanzó sobre él. Se sintió de nuevo como un niño de 9 años con un traje demasiado grande, sus hombros se encorvaron, su mirada cayó al suelo, a sus zapatos gastados. El monstruo de la burocracia estaba enseñando los dientes, y él era demasiado pequeño. El silencio se hizo pesado, y en ese silencio, la esperanza comenzó a morir. Estaba a punto de sentarse, de rendirse. Pero entonces sintió un toque en su mano. Era la mano de su madre, ya no tiraba de él para que se sentara. Ahora, su mano descansaba sobre la suya. Un toque suave, tembloroso, pero lleno de una fuerza nueva. Era un mensaje sin palabras. Asterisco. Estoy contigo. Creo en ti. Asterisco. Leo levantó la vista y vio en los ojos de su madre que el miedo había sido reemplazado por una fe inquebrantable. Ese contacto, ese instante, fue como un ancla en la tormenta. El vínculo entre ellos era un hilo invisible, más fuerte que cualquier ley escrita en papel. Un lazo de amor puro que se sentía en cada rincón de aquella sala fría. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Inspirado por el contacto de su madre, Leo se irguió. Su voz, ahora despojada de todo temblor, se dirigió a Morales, pero sus palabras eran para el juez. No miento. Y no necesito hacerlo. El abogado, recuperando su aplomo, sonrió con crueldad. Ah, no, un niño con un libro de bolsillo contra un bufete de abogados. ¿Qué prueba tienes, aparte de tu imaginación? ¿Un dibujo? ¿Una historia que te inventaste anoche? Señoría, esto es una pérdida de tiempo. No hay pruebas. No hay recibos. No hay caso. La lógica de sus palabras era un muro de granito. El juez miró a Leo, y en sus ojos había una sombra de pesar. La curiosidad se había desvanecido,
reemplazada por la dura realidad de la ley. Sin pruebas, sus manos estaban atadas. El silencio de Leo pareció confirmar la derrota. El callejón no tenía salida. Fue entonces cuando la mano de Leo desapareció dentro de su chaqueta. Por un segundo todos contuvieron el aliento. Sus dedos, pequeños y torpes, buscaron algo en el forro interior. Lo que sacó no fue un papel, ni un arma de juguete. Era un pequeño y anticuado reproductor de MP3, de plástico gris, y con la pantalla arañada. Lo sostuvo en alto. «El señor Morales tiene razón», dijo Leo, su voz resonando con una calma escalofriante. «No tengo recibos. Mi madre no tiene testigos». Hizo una pausa, y cada alma en la sala se inclinó hacia adelante. «Pero yo tengo su voz». El rostro del abogado Morales se descompuso. El color huyó de sus mejillas, dejándole una palidez mortal. Aquello no estaba en el guión. Con el pulgar temblando, Leo apretó el botón de reproducción. Un siseo llenó el silencio, y luego, una voz de hombre, untuosa y llena de una falsa amabilidad, brotó del pequeño altavoz. Era metálica, distorsionada, pero inconfundiblemente amenazante. Asterisco, mira Sara, es sencillo. Los 100 extra son para mantenimiento. Si los pagas, nos olvidamos de que tu hijo hace demasiado ruido. Si no, bueno, estas paredes son muy finas. Otros vecinos podrían empezar a quejarse de cualquier cosa. Una pena tener que mudarse, ¿verdad? Asterisco. La grabación se cortó. El veneno de esas palabras quedó flotando en el aire, una prueba irrefutable y nauseabunda. Leo apagó el dispositivo, levantó la vista, sus ojos grandes y oscuros fijos en el juez, y en ellos había una pregunta silenciosa. Todo el miedo, toda la rabia, toda la determinación de las últimas semanas, se habían destilado en esa única mirada. Ya no era un niño jugando a ser abogado. Era la justicia encarnada en un cuerpo de 9 años. Y entonces, por primera vez, dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. El peso del mundo se desprendió de sus hombros. A su lado, Sara se llevó las manos a la boca, y un sollozo, esta vez de puro alivio, sacudió todo su cuerpo. El sonido del mazo del juez golpeando la madera fue como un disparo, seco, definitivo. Caso 73B, desestimado, anunció, su voz retumbando con una autoridad renovada. Miró a Morales con un desprecio helado. Y señor Morales, su cliente, el señor Henderson, puede esperar una citación de la Fiscalía por un presunto delito de extorsión. Y usted, letrado, será investigado por su posible implicación. La sentencia no fue solo una victoria, fue un terremoto que derribó el muro de la indiferencia y la corrupción. En una sala diseñada para empequeñecer a la gente, un niño de 9 años se había hecho gigante. No con fuerza, sino con la verdad. No con un grito, sino con la ley. Nos recordó que la justicia no es algo que se nos da. Es algo que, a veces, tenemos que arrancar con nuestras propias manos, por pequeñas que sean. La historia de Leo termina aquí, pero la nuestra continúa. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Mientras salían del tribunal, de la mano, el cielo gris de la ciudad parecía un poco más brillante. Sara caminaba con la cabeza alta por primera vez en meses. Y Leo, con su libro gastado bajo el otro brazo, no miraba hacia atrás. Miraba hacia adelante, hacia un futuro que acababa de reescribir, demostrando al mundo que el corazón de un hijo que lucha por su madre es la ley más poderosa de todas. Al empujar las pesadas puertas de roble, la luz del día, aunque pálida y filtrada por las nubes, les pareció cegadora. El aire fresco de la calle llenó sus pulmones, un aire limpio que barrió el olor a polvo y miedo del tribunal. Sara se detuvo en lo alto de la escalinata, soltó la mano de Leo y se arrodilló para quedar a su altura. Sus manos, ásperas y cálidas, tomaron el rostro de su hijo, y por primera vez en una eternidad, una sonrisa genuina, inmensa, le iluminó la cara. No hicieron falta palabras. En esa mirada, en ese silencio compartido en medio del bullicio de la ciudad, se selló una victoria que iba más allá de un caso judicial. Era la prueba de que, a veces, para mover el mundo, no se necesita un gigante, sino un corazón lo bastante valiente como para no rendirse. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.